Evangelio de hoy, sábado 5 de marzo de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos: «¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores?». Les respondió Jesús: «No necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a la conversión a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy el Señor nos deja algo muy en claro. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Él vino para la conversión de los pecadores, no de los justos. Leví, un publicano, fue llamado por Jesús a seguirlo. Pero hay que tener en cuenta algo, y es que Leví era rechazado por todos sus compatriotas, ya que se le consideraba, solo por el hecho de ser publicano, aquel que le robaba a los pobres para cobrar los impuestos. Es decir, se le consideraba un pecador público. Todo el mundo sabía que Leví, publicano, pecaba. Y a todas estas supuestas buenas personas, o personas que se creen buenas, no se les pasa por la cabeza que Jesús llame a Leví, puesto que es un pecador. Y mucho menos se les pasará por la cabeza que este Leví le invite a un banquete y Jesús se siente en la mesa con él. Por eso es que los fariseos se veían tan extrañados de ver a Jesús, un maestro, sentado entre pecadores. Los fariseos creían que los buenos no se juntaban con los malos, que los pecadores se iban allá a un rincón, aislados de la sociedad, mientras que los buenos disfrutaban y la pasaban bien. Pero los pecadores no, los pecadores eran rechazados por la sociedad. Los pecadores eran allá, como el bultico de la esquina, que nadie quiere. Pero Jesús llegó y dijo todo lo contrario. Jesús llegó para decir que nadie debe ser discriminado por el simple hecho de ser un pecador, puesto que todos, absolutamente todos, somos pecadores, y que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Y teniendo esto en cuenta, sabiendo que todos nosotros pecamos, trata de decirnos que Jesús nos manda a llamar a todos a la conversión. Los fariseos se creían buenos, pero eran más pecadores que Leví. Jamás nos podemos considerar buenos, puesto que el único bueno es Dios. No podemos considerarnos mejores que otros, puesto que Dios bien lo dice: todos somos iguales. Somos seres humanos que dependen de Dios. Y por lo mismo todos, absolutamente todos, sin excepción, somos pecadores. Por eso es mejor ser humilde y humillarse ante Dios sirviendo a los demás, sirviendo al prójimo, no dejando que le sirvan a uno, no haciendo que le sirvan a uno, sino que uno es el que les sirve. Jesús demuestra esto también en el Jueves Santo, en el lavatorio de los pies, cuando Él les lava los pies a los discípulos y no sus discípulos a Él. El Señor buscaba que sus discípulos aprendieran a servir al otro. Y miremos a sus discípulos, que no eran precisamente santos, ni eran aquellos que se veían más justos ante la sociedad. Muchos de ellos eran considerados pecadores públicos también, como Leví, algunos pescadores, otros cobradores de impuestos, etc. Y todos estos fueron llamados a la conversión por Jesús. Y miren lo que Jesús hizo con ellos. Los convirtió en verdaderos santos, a pesar de que eran pecadores tal y como nosotros. En la primera de Corintios nos dicen algo muy importante, y es que para confundir a los fuertes, Jesús ha escogido a los que son débiles a los ojos del mundo, puesto que son estos los que necesitan al médico, y sobre todo, ellos son los que entenderán que los otros lo necesiten. Es decir,
Los pecadores, nosotros, somos los que muchas veces entendemos lo duro que es la vida, lo que muchas veces entendemos que eso no se gana fácil, de que es difícil no pecar, y somos los mismos que entendemos que necesitamos el perdón de Dios, y por eso somos los que entendemos que todos, absolutamente todos, necesitan el perdón de Dios. Es decir, nosotros como pecadores entendemos más que nadie que el mundo necesita perdón de Dios, necesita compasión de Dios y necesita un cambio que venga de Dios. Así que no pensemos que Dios quiere expedientes limpios e inmaculados para servirle. Este expediente limpio e inmaculado solo lo preparó para nuestra Inmaculada Madre, para la Madre de Dios, para María. Pero para nosotros, que somos protagonistas de la Cuaresma, Dios quiere un corazón dispuesto, contrito y humillado. Veamos una frase espectacular que dijo San Agustín: Dios te ha escogido débil para darte su propio poder. Dios no quiere personas preparadas, Dios quiere preparar a las personas. Ninguno de nosotros vino listo a este mundo, sino que debe dejarse moldear por Dios. Y estas personas que se dejan moldear por Él son, como dice el salmista, las que Dios no menosprecia. Amén.